El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. Hablar de la raza Pitbull es hacer referencia a una raza de perro que es asociada con la agresión, con el peligro. Sin embargo, el día de hoy en Clínica de Animales les presentaremos a una especie que puede ser todavía más peligrosa y nos referimos a los seres humanos. ¿Quieren saber por qué? Acompáñenos aquí en Clínica de Animales. Maximus es un perro de raza Pitbull, un perro que fue rescatado de un centro comercial en Ecatepec con quemaduras de tercer grado. Se desconoce cuál es el origen de estas heridas. Algunos piensan que fue por un solvente. ¿Quieren conocer más acerca de esta historia? Acompáñenos aquí en Clínica de Animales. Maximus es un perro pitbull que estaba tirado en la banqueta afuera de una plaza comercial en Ecatepec. El perro no podía caminar, tenía quemaduras, no sabíamos de qué grado ni por qué. Temblaba, creímos al principio que de miedo porque trataban de echarlo de ahí. Pero después de que la gente lo rodeó para protegerlo, después de que el perro ya se sintió seguro y protegido, seguía temblando y me comenta la doctora que eso muy probablemente era por el dolor que estaba padeciendo. Supe después por la plaza comercial que tenía varios días el perro ahí. Nos llaman para reportarnos el caso, pero ese día particularmente no circulaba. Entonces lo único que pude decirles a los chicos que nos reportaban es que tomaran al perro, lo manipularan, les dije cómo lo hicieran sin lastimarlo ni poner en riesgo su propia seguridad. Tuvimos que pedirle de favor a un taxista animalista que acudiera y les pedimos que lo trajeran aquí con la doctora Fajardo. Entonces yo llego aquí y es cuando yo no lo veo, pero la expresión de la cara de la doctora me dijo que el perro realmente estaba muy mal. Acaba de llegar Maximus, realmente sí en un estado muy lamentable. Aquí, como muchos casos, lamentablemente son perros que están abandonados, que están en la calle, y es un perro muy noble, muy noble que se dejó que se acercaran a él. Trae quemaduras de tercer grado, pero ya con piel necrosada. Esto nos indica que ya lleva varios días, 4 o 5 días, con estas quemaduras en casi 3/4 partes de su cuerpo. No sabemos quién fue, el por qué lo quemaron, con qué tipo de algún solvente lo hayan quemado, no sabemos exactamente, pero sí, les digo, trae casi 3/4 partes de su cuerpo lastimadas, parte de la cara, en la entrepierna, lo que es la ingle, también muy lastimada. Lo vamos a estabilizar, primero se estabilizará porque trae mucho dolor, ya trae algunas infecciones en la piel. Vamos a tratarlo con su antibiótico, el suero que vamos a aplicarle y analgésico, que es lo importante. Sí vemos que vamos a tener que eliminar toda esta piel muerta, entonces yo creo que vamos a intervenir varias veces. Ahorita inmediatamente lo vamos a pasar a cirugía para ver qué es lo que podemos hacer en la primera cirugía. Esperemos que tengamos buenos resultados. En esta primera cirugía que se le practicó a Maximus, sí nos encontramos con algunos problemas porque la piel que estaba necrosada se tuvo que retirar en este momento toda esa piel, tanto de la cabeza como de la ingle como del costado. La tuvimos que retirar porque ya empezaba con infecciones muy fuertes. Por eso es que la cirugía duró aproximadamente 2 horas y media, 3 horas.
pero tenemos una ventaja que Máximo nos está respondiendo bien, ahorita está en recuperación. Yo creo que vamos a esperarnos unos 2-3 días a que se recupere un poco y vamos a una siguiente cirugía que va a ser la del cráneo, porque también ahí tenemos afectado parte del hueso. Mientras vamos a mantener mucha asepsia en estas heridas, se van a estar protegiendo con gasas húmedas, con una sustancia especial precisamente para que estos bordes de piel no vayamos a tener una infección mayor. El pronóstico más bien es reservado porque todavía tenemos posibilidad de una septicemia. Una septicemia es una infección generalizada, entonces aquí lamentablemente tendríamos que tomar decisiones en tenerlo que dormir. Él ha respondido muy bien. Después de que se recuperó de la anestesia, empezó a comer, empezó a estar de buen ánimo, ya está comiendo por sí solo, está tomando su agüita, aunque él sigue canalizado porque le estamos metiendo su antibiótico y analgésico directamente por vía endovenosa. Así que por eso decidimos el día de hoy hacerle su segunda cirugía. Ya retiramos la piel muerta. Y como se ha estado tratando esta piel precisamente para que no se necrose, entonces ahorita nos vamos a hacerle una limpieza profunda, revivir bordes y si tenemos piel para poder cerrar esas zonas, no tenemos que hacer ningún injerto. Vamos a ir directamente con la que tiene la cabeza, y parte del cuello. Como se ve Máximo, nos iríamos a una tercera o cuarta cirugía. Todo depende de los resultados de estas cirugías. Debido a la gravedad con la que llegó Máximos a la clínica veterinaria, fue sometido a su primer cirugía. Sin embargo, los doctores nos comentan que puede ser que tenga que recibir hasta 4 operaciones para que comience a tener una mejor calidad de vida. Hasta el momento, el estado de salud de Maximus se pronostica como reservado. Vamos a hacer una pausa y más adelante conoceremos más acerca de su recuperación aquí en Clínica de Animales. Maximus es un perro pitbull que estaba tirado en la banqueta afuera de una plaza comercial en Ecatepec. Tenía quemaduras. En casi 3/4 partes de su cuerpo. Vamos a tener que eliminar toda esta piel muerta. Seguimos con más amigos en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y pueden ver este y otros capítulos ingresando a nuestro canal en YouTube. En estos momentos están preparando a Maximus para su segunda cirugía en la cual atenderán la zona del rostro. Vamos a conocer cómo va esta historia aquí en Clínica de Animales. Acabamos de terminar la segunda cirugía de Maximus. Aquí nos fuimos directamente a la lesión que tiene en el cráneo, a nivel de la frente, y la oreja también la tenía lastimada. Entonces ahí revivimos todos los bordes. Tenemos una gran ventaja, nos sentimos contentos porque la infección está cediendo. Entonces esto nos da oportunidad a poder cerrar ya esta herida. No pudimos cerrar lo demás porque nos falta piel.
nos falta piel, vamos a esperar a que se recupere de estas 2 cirugías que se hicieron al 100% para después irnos por una tercera cirugía, que yo creo que se hace dentro de 8 días. No fue necesario el injerto. Tenemos mucha ventaja en los perritos que tienen mucha piel donde podamos ayudarles a ir cerrando. Precisamente por eso se están haciendo las cirugías poco a poco para poder tener un poco de piel e ir jalando. Si hacemos una cirugía en una sola sesión, tendríamos el problema que la misma piel a la hora que se inflama empieza a ceder y se vuelve a abrir. Entonces aquí lo que estamos haciendo es ir jalando poco a poco y no haciendo mucha presión en la piel para que no se vuelvan a abrir todos estos bordes. Yo creo que una tercera cirugía iba a quedar bien Maximus. Ha pasado una semana desde la cirugía de Maximus y su estado de salud es favorable. Se está recuperando muy bien debido al gran ánimo que tiene y las ganas, por supuesto, de recuperarse. Sin embargo, es necesario someterlo a una tercera cirugía para reconstruir un área muy amplia en su cuerpo. Hablamos del área del pecho. Esperan los doctores que, dependiendo de cómo sea el resultado de esta cirugía, sea esta la última o pueda ser sometido incluso a una cuarta. Vamos a ver cómo le va a Maximus en esta cirugía aquí en Clínica de Animales. Tenemos muy buenas noticias porque ha cicatrizado perfectamente bien. No esperábamos una respuesta tan rápida, pero él se ha portado muy bien. Así que después de una semana vamos a entrar a la tercera cirugía y al parecer ya va a ser la última. También vamos a retirar los puntos de la primera cirugía, que ahí ya tenemos una cicatrización al 100%. A él ya se le retiró el suero, ya todo el medicamento es por vía oral. Y esto se decidió por la buena respuesta que hemos tenido. En esta cirugía vamos a trabajar todo el costado donde fue quemado, que ya trabajamos cabeza, parte del cuello y entonces ahora nos vamos hacia el costado por donde están las costillas, que es el diafragma y parte del vientre. Estamos saliendo de esta tercera cirugía y última cirugía de Maximus. Fue una cirugía un poco complicada porque los bordes de la herida ya se estaban secando, entonces tuvimos que revivir bordes. El revivir bordes es tallar toda la orillita para que vuelva a sangrar toda esa zona. Se tiene que revivir, se tienen que vivir toda la piel, ¿sí? Donde veamos piel nueva. ¿Por qué? Porque hay piel ya, como pasaron, estamos hablando de 15 días aproximadamente desde que ingresó Maximus, entonces esa piel ya empieza a necrosarse otra vez, entonces tenemos que revivir bordes para que al hacer la unión tengamos una cicatrización, porque si unimos sin revivir nunca vamos a cicatrizar esas zonas. Aquí fue una cirugía un poco tardada porque el área que estaba quemada estaba muy amplia. Estamos hablando de aproximadamente 30 centímetros. Pero tuvimos una gran ventaja que Maximus o la piel de Maximus nos alcanzó para poder cerrar. Aquí los cuidados posoperatorios tenemos que estar muy al pendiente para que no se vayan a abrir estos puntos porque estamos metiendo aproximadamente como 50 puntos los que se tuvieron que hacer. Maximus todavía no puede ser dado de alta
porque tenemos que esperar a que tengamos una regeneración de piel y una cicatrización. Máximo se va a quedar aproximadamente un mes más todavía, porque los cuidados, como les comentaba, son muy estrictos. Necesitamos seguir con su antibiótico piel y estar humectando diario estas heridas. Bueno, ya han pasado un poquito más de 2 meses y medio y Maximus ahora no solamente ha recuperado la salud, sino ha recuperado la autoestima y la confianza hacia los seres humanos. Ha pasado de ser un perro ignorado a ser un perro amado por mucha gente. Mucha gente está pendiente de él, de su salud. Él actualmente ya está en el refugio, ya le falta una pequeña porción de piel que se le regenere. Es un perro majestuoso, fuerte, seguro de sí mismo, imponente, y ahora, bueno, está listo ya para buscar una casa. El caso de Maximus ha sido muy importante para nosotros como médicos porque vemos la fortaleza que tienen los perros para haber soportado el maltrato de la gente. No sabemos si fue por accidente o fue maltratado directamente por sus dueños, pero Maximus es un perro extraordinario, donde él se prestaba a sus curaciones, se prestaba a que todo el manejo que le teníamos que hacer, y por eso nos ayudó mucho a tener un buen pronóstico con él. Estando en casa, a veces, igual que en el humano, llegan a tener accidentes de quemaduras por agua, por ácidos. Entonces aquí lo más importante es inmediatamente humedecer esa zona, tratar de humedecer esa zona, poner alguna pomada o lubricarla, no tapar la herida, porque si tapamos la herida, la piel se puede pegar con alguna toalla, algún trapo que pudiéramos tener, o si le ponemos algún protector que sea húmedo, inmediatamente dirigirse con el médico veterinario más cercano para que empiece a tratar este tipo de quemaduras, porque igual que en los humanos tenemos quemaduras de primero, segundo y tercer grado, entonces sí son muy delicadas. Si ustedes ven algún caso de maltrato, algún perro que esté en malas condiciones, hay que denunciarlos. Ya está en adopción, ya está castrado, ya está vacunado, preferentemente que sea hijo único o que la familia que lo adopte sepa manejar este tipo de razas, que es totalmente falso que son perros malos y perros asesinos. Eso es un mito, es una falsedad. Muchos días estuvo ahí tirado, pero hubo un momento en que muchas personas, como puedes verlo en el video de su rescate, estaban ahí con él apoyándolo en su desgracia, ¿no? La historia de Maximus es un caso más de los que nos llegan a Clínica de Animales, en los cuales hablamos del maltrato animal. Pero en este especialmente hacemos hincapié en decir que una raza no determina lo agresivo que pueda llegar a ser. Aquí en el Pitbull hablamos de un animal que ha sido estigmatizado por ser agresivo, por pelear, por no tener un control de sus instintos. Sin embargo, realmente nos hace reflexionar que aquel que es el verdadero salvaje en esta historia es el ser humano, quien ha atacado a un animal sin piedad, un animal que no puede defenderse y que no puede pedir ayuda. Actualmente, Maximus se encuentra recuperándose de sus heridas, así es que si quieren conocer más acerca de este caso o si desean adoptarlo, contáctenos a través de las redes sociales de Capital 21. Y también, por favor, muy importante, si conocen o tienen idea de quién fue el agresor de Maximus, por favor, denúncienlo. Recuerden, el maltrato animal se castiga. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Gustavo Reyes. Nos vemos. Hasta la próxima.